Buenos días, muchas gracias, doctora Marisa, por la invitación. Un saludo muy especial a los funcionarios públicos del Estado que hacen parte del sector de la industria petrolera. Como profesor de la UIS, de registro de pozos, tanto de la Escuela de Petróleos como de la Escuela de Geología, para mí ha sido muy preocupante la situación de la industria petrolera en los últimos años. Inicialmente creí, como muchos, que el haber centralizado las regalías había llevado a una reacción de las comunidades contra la industria, y comencé desde el año 2011 con el apoyo de la Unión Sindical Obrera un recorrido por el país por las zonas petroleras, de tal forma que en este momento ya he recorrido más de 60 comunidades petroleras, dándole charlas sobre política petrolera inicialmente, y desde hace un año hacia acá dando charlas sobre los impactos que la industria petrolera genera en el medio ambiente. Quiero aclarar de que en el aula de clase, durante mi proceso de formación como ingeniero en los años 80, pues lógicamente recibí un conocimiento en el cual nunca tuve conciencia ambiental, porque los planes de estudio de esa época, inclusive los actuales, no orientaban en ese proceso de concientización. La concientización ha nacido, doctora Marisa y doctor Javier Gutiérrez, de estar visitando las comunidades, porque yo fui uno de los que hace 2 años hacia atrás también manifestaba públicamente de que la sísmica no generaba ningún impacto en el medio ambiente y que eso era un mito. Pero realmente, ante las evidencias de las comunidades, porque uno enclaustrado en las aulas, así como ustedes en sus oficinas aquí en Bogotá, pues difícilmente pueden evidenciar lo que está ocurriendo en la parte ambiental por culpa de la industria petrolera. Cuando uno ya se acerca a las regiones donde se ha hecho sísmica y lógicamente donde se ha explotado petróleo por muchos años, queda uno realmente pasmado y sorprendido del impacto tan grande que estamos generando nosotros al medio ambiente. Inclusive a veces me atrevo a afirmar que si a mí me hubieran formado con una gran conciencia ambiental, me hubieran indicado los impactos que la industria petrolera genera en el medio ambiente, yo hubiera cambiado de carrera, ¿sí? Quiero mostrarles algunos conceptos técnicos. Quiero que la presentación se inicie, porque ahí ya van varias diapositivas. No está en el inicio. No, toca que se salga y la empiece desde la primera diapositiva, ¿sí? Entonces, la información que yo voy a mostrar acá es obviamente una recopilación de información recibida por las comunidades directamente para demostrarme a mí de que realmente la sísmica y las otras actividades que se generan a lo largo de la cadena de los hidrocarburos sí genera impacto, y es la que me llevó a convencerme y poder estar aquí dando este discurso de que realmente nosotros sí estamos causando mucho daño. Y obviamente, pues, en esta audiencia solo voy a mostrar la parte de la sísmica. Mi presentación normalmente tiene más de 500 diapositivas explicando toda la cadena de los hidrocarburos, de todos los impactos que se generan. En algunas de las eslabones es más grave el impacto que en otros. Aquí simplemente me voy a limitar a la parte de la sísmica. La siguiente, por favor. Bueno, inicialmente en Colombia y en el mundo hubo la sísmica 2D, como lo explicó la doctora Marisa, y luego pasamos a la 3D. La siguiente. Aquí está parte de la normatividad, y la normatividad aquí está vigente, sobre la cual obviamente se eliminó la licencia ambiental. Fue una normatividad creada durante la época en la cual se utilizaba la sísmica 2D, que era una línea recta en la cual se hacían explosiones pequeñas de menos de 1 kilo, máximo 2 kilos,
de sismigel o explosivo con distancias de 200 metros entre una explosión y la otra. Posteriormente vino la sísmica 3D, la siguiente, por favor. Bueno, aquí en esta reglamentación que ustedes la conocen, pues hay unas distancias que se deben tener como precaución hacia los nacederos, hacia los cuerpos de agua, la siguiente, por favor, hacia los ríos, hacia las casas de adobe, ¿sí? La siguiente. Ahí estoy demarcando, pásenme la siguiente, por favor. Ahí están unas distancias que están dentro de la reglamentación, y yo concluyo aquí dos cosas. Una, si la misma reglamentación para la sísmica 2D establece unas distancias hacia los nacederos, hacia los cuerpos de agua, hacia los aljibes, es porque la sísmica sí genera un impacto. Si la sísmica no generara ningún impacto, no se establecerían restricciones, ¿sí? Lógico que cuando se hacen explosiones cada 200 metros y donde la distancia máxima era de cuidado eran 100 metros hacia los nacederos, pues si los explosivos eran cada 200 metros yo podía salvaguardar un nacedero, protegerlo porque me alejaba 100 metros hacia un lado del nacedero y 100 metros hacia el otro y cumplía con los 200 metros y cumplía con esa restricción. La siguiente. Lo que sucede ahora con la sísmica 3D es que ya tenemos una cuadrícula donde ustedes ven los puntos rojos, son las explosiones en la cual las distancias entre ellas pues ya no se pueden respetar los 100 metros de un nacedero, porque un punto de explosión al otro es ya 30 metros, 50 metros, 60 metros. Por lo tanto, esquivar, digámoslo así, un nacedero es imposible. Y lógicamente en cuadrícula, donde las distancias entre una línea y otra puede estar más o menos 500 metros, pues lógicamente que estamos afectando muchos cuerpos de agua, sobre todo subterráneos, y lógicamente la cantidad o el tamaño del explosivo que hoy se está utilizando es mucho más de 1 kilo, inclusive hasta 10 kilos. Se están haciendo las perforaciones ya no a 2 o 3 metros, sino inclusive hasta 15 metros o más, porque la sísmica hoy ya va a mayores profundidades. O sea, ya tenemos en la exploración petrolera, ya no vamos a formaciones someras de 6.000, 7.000 pies, sino estamos buscando petróleo mucho más abajo, porque ya la tecnología de perforación no lo permite. Antes los taladros convencionales llegaban por ahí a 10.000, 12.000 pies, hoy ya con el top drive podemos llegar a 20.000, 25.000 pies, por lo tanto la profundidad de investigación es mayor, y como lo explicó la doctora Marisa, la sísmica es un método acústico donde hay una onda sonora, y la magnitud de la onda o su penetración depende de la magnitud de explosivo que se utilice. Por lo tanto, para llegar a 20.000, 30.000 pies tenemos que utilizar descargas de más de 5 o 10 kilos. Y una explosión en el subsuelo ya de 10 kilos obviamente genera diaclasas, fracturamiento de las rocas, y esas son las consecuencias que se están dando hoy en día, porque realmente la sísmica 3D que llegó ya en este siglo, a principios de la década pasada, se quedó con la reglamentación de la sísmica 2D, y realmente debería de haberse desarrollado una nueva reglamentación para la sísmica 3D. La siguiente, por favor. Bueno, aquí hay algunos de los impactos que genera la exploración sísmica, que está dentro de los mismos planes de manejo ambiental de las empresas petroleras, como es, por ejemplo, lo del transporte de equipos pesados, las zonas de descarga, la apertura de trochas, cuando hacen topografía, cuando hacen la perforación para la carga de los explosivos, las detonaciones en sí, pues todo esto va a afectar de alguna manera el medio ambiente. La siguiente, por favor. Ahí vemos, por ejemplo, una vía terciaria, esa es la vía Atámara, como una vía que con sacrificio las comunidades o el departamento del Casanare pavimentó con regalías que hoy ya no poseen, y llegan la empresa petrolera con tractores, con camiones pesados de más de 30, 40, 50 toneladas de peso,
el carrotanques, les dañan las vías, se les reclama y lo que dicen es que eso no es responsabilidad de la industria petrolera, que eso es responsabilidad de Invías, y que cuando ellos firmaron el contrato con la NH les garantizó infraestructura para sacar el petróleo. Por lo tanto, esa es una irresponsabilidad social y lógicamente están afectando muchas vías terciarias en el país. La siguiente, por favor. Aquí vemos otro problema y es la estabilidad de los terrenos. Lógicamente que la sísmica, cuando se desarrolló y se ha venido utilizando, siempre se pensó en terrenos planos, porque el mito que existía antes es que hacia la cordillera o en zonas altas no había petróleo. Cuando yo estudié en los años 80, hablar de petróleo en la cordillera, eso era una utopía, ¿sí? Después se descubrió Cusiana en el Piedemonte, Cupiagua más arribita, luego los campos Bolívar en Corrales, allí en Sogamoso, cerca de Sogamoso, sobre la cordillera. Entonces ese mito se cambió y empezamos a explorar en la cordillera, inclusive hasta llegar a la laguna de Tota, ¿sí? Entonces ya el hombre, por la ambición de sacar una riqueza que obviamente es indispensable, necesaria y trascendental para el desarrollo económico y social del país, pues estamos siendo ciegos y estamos atentando contra algo tan importante como es el ecosistema y el único patrimonio que le podemos dejar a nuestros descendientes. Entonces, por lo tanto, es urgente, como lo pretende la doctora Marisa, de que reglamentemos no solo la actividad sísmica, sino muchas actividades en la industria petrolera que hoy se están haciendo en zonas que hace 30 años ni siquiera imaginábamos que lo íbamos a hacer. La siguiente, por favor. Entonces, lógicamente que cuando vamos a hacer sísmica en zona de ladera, que de por sí por naturaleza sufre deslizamientos o erosión por cuando hay un alto nivel freático, cuando hay invierno, el mismo movimiento tectónico de la cordillera que crece 1 centímetro por año en el choque entre la placa Caribe y la placa de Sudamérica o el escudo de la Guyana. Esas fracturas naturales, al saturarse de agua, pues obviamente genera desprendimientos. La siguiente, por favor. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros hacemos sísmica? Pues le ayudamos a la naturaleza, porque estamos incrementando las fracturas. Ya no son fracturas naturales, sino estamos haciendo fracturas artificiales. Entonces, las zonas que siempre han tenido un riesgo y se han venido deslizando, van a aumentar después de la sísmica el proceso de deslizamiento. O sea, donde de pronto había un derrumbe, casualmente, por ahí cada 4 o 5 años, en inviernos intensos, hoy hay 10, 15, 20, 30 derrumbes que se presentan después de que se pasa con la sísmica por esa zona. La siguiente, por favor. Entonces aquí vemos, por ejemplo, inclusive ya no adentro, en la vereda de Los Quioscos en Puerto Gaitán, donde Pacific hizo sísmica, en pequeñas colinas o pequeñas laderas, después de la sísmica hubo un invierno y mire cómo esos terrenos se derrumbaron. La siguiente, por favor. Esto también en Puerto Gaitán. La siguiente. Esto es en Acacías, que aquí la compañera Marilena les va a mostrar mejores imágenes que las que yo estoy mostrando ahí. Ahí Ecopetrol, en varias veredas en la parte del Piedemonte, más arriba donde estaba ahorita el problema del Lorito 1, o sea, la sísmica que llevó a la programación y planeación de la plataforma Lorito 1, llevó consecuencias en Acacías y en estos municipios en la zona de cordillera, y preciso por donde pasaron las líneas de sísmica fue donde en el invierno siguiente se presentaron los derrumbes. Las siguientes imágenes, por favor, esa también es de Acacías. La siguiente, por favor. Ahí vemos el terreno greteado. La siguiente. También de Acacías. La siguiente, por favor. Bueno, otro problema que tenemos nosotros en la cordillera oriental, y que yo quiero que aquí la ANLA, el Ministerio del Medio Ambiente, la doctora Luz Helena, egresada de la UIS, y también Ecopetrol, sean conscientes de que nuestro país tiene unas características muy especiales en la cordillera oriental. Nosotros tenemos 3 cordilleras
con rocas diferentes. La cordillera central es ígnea, la cordillera occidental es en su mayoría metamórfica, son rocas impermeables, pero la cordillera oriental en su gran mayoría es roca sedimentaria, y es un proceso de sedimentación que lógicamente se dio en un golfo que existía y que iba hasta Bolivia hace más de 95 millones de años, generando una sedimentación que posteriormente se levantó, como lo dije hace poco, en el choque entre la placa Caribe y el escudo de la Guyana, y estos sedimentos quedaron expuestos en superficie, que son las formaciones que afloran en la cordillera oriental, donde el impacto hacia el piedemonte llanero y obviamente toda la cuenca de los llanos es muy grande por el ciclo del agua que se presenta, del agua que viene del Atlántico por el Orinoco, llega a la cordillera, se precipita, y el 70% del agua que llueve entra a esas formaciones permeables y porosas, ¿sí? Es solo el 30% va por escorrentía por los ríos. Entonces, si nosotros impactamos la cordillera y los mismos llanos, donde la mayoría de yacimientos son acuíferos activos, ese es el empuje, la energía del crudo, donde ya todos sabemos que la producción de agua en los llanos orientales supera los 15 millones de barriles diarios, yacimientos que producen más de 3 millones de barriles de agua por día, que es agua dulce, que tienen recarga porque la presión es constante, lo cual demuestra que hay un balance de masa. Pues obviamente estamos afectando los ríos con un problema de hidrodinamismo, en el cual el agua se profundiza para recargar los yacimientos. El agua que sacamos con el petróleo es reemplazado por agua de superficie que entra en la cordillera. La siguiente, por favor. Ahí vemos un esquema de una de las empresas que trabaja para la industria petrolera en la parte de hidrología, como el levantamiento de la cordillera en esas formaciones de color amarillo, pues son las formaciones permeables y porosas que van a recibir el agua, por donde penetra esa agua subterránea que luego va por los llanos y va por debajo del Orinoco hacia el Atlántico en Venezuela. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, esto es un esquema que lo bajamos de internet, donde nos muestra lo importante del agua de los ríos, porque la mayoría del agua está en los océanos, y la que hay en el continente, la mayoría está en lagos o represas o en los glaciares, y lo poco que tenemos de escorrentía en los ríos es el 2%, de un 1%, de un 3%, o sea que el agua disponible en el planeta que corre por los ríos es solamente el 0,00018%, o sea que prácticamente es un agua muy escasa, y hoy en Colombia tenemos un problema, y es que el agua potable está disminuyendo en un promedio del 4% anual, y la demanda de agua potable está aumentando el 5% anual. O sea que tenemos que pensar cómo va a ser el futuro para proveernos de agua potable. Posiblemente vamos a llegar igual que Estados Unidos, donde en la zona rural el 95% del agua es agua subterránea. Pero con la industria petrolera estamos afectando las aguas subterráneas en cada una de las actividades de la cadena de los hidrocarburos, por lo tanto tenemos que tener conciencia ambiental y lógicamente ser también conscientes de que en el futuro, si vamos a necesitar esa agua, tenemos que cuidarla. Puede ser que nosotros ya no estemos, pero tenemos que pensar en nuestros hijos y en nuestros nietos. La siguiente, por favor. Bueno, esas aguas superficiales son afectadas porque la industria las utiliza muchas veces, inclusive para inyectarle a los pozos. La siguiente. La siguiente. Estas son las aguas subterráneas. Ahí está el pozo de explosión, donde generamos diaclasas o pequeñas fracturas que le cambia o le desvía la corriente al agua subterránea. Desaparecen nacederos o aparecen nacederos como consecuencia de la explosión. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un mapa de geominas donde nos muestra la permeabilidad del país, y vemos en la zona azul, que es la parte de Arauca y Casanare, donde el terreno es más permeable. La siguiente, por favor. Aquí vemos también cerca la cordillera, en el piedemonte del Meta, vemos la zona azul oscuro, que es la zona de mayor permeabilidad, por lo tanto toda la cordillera oriental es altamente permeable. La siguiente, por favor.
La siguiente. Aquí vemos un diagrama de cómo en el ecosistema las aguas van por debajo, por superficie va un poco y el resto va subterráneo. Aumenta el nivel freático del subsuelo, que es lo que generalmente pues también ayuda al ecosistema a que haya reforestación o haya árboles o vegetación en la superficie, debido a que las raíces se alimentan de esas aguas subterráneas. La siguiente, por favor. Este es el caso del Piedemonte Llanero. Ahí vemos la sísmica y vemos los diferentes acuíferos que hay subterráneos. La siguiente. Aquí es la zona de recarga de esos yacimientos en los ríos. La siguiente. En los lagos, como la laguna de Tota. La siguiente. Esta es otra laguna que tienen ahí en Tauramena. La siguiente. ¿Sí? Aquí vemos cuando no está impactado el subsuelo. Cuando no está impactado el subsuelo, que no ocurre nada sobre el nivel freático. La siguiente, miramos cuando nosotros afectamos el subsuelo, el nivel freático se baja y si ustedes observan la vegetación desapareció, ¿sí? O sea que ni siquiera las raíces de los árboles pueden alcanzar ya un nivel freático más profundo y eso va a generar deforestación. La siguiente, por favor. Yo quiero aquí pasar en esos hipervínculos el cuarto hipervínculo, para que vean en una vereda de Tauramena cómo perforando para hacer el hueco, se le apagó el motor porque la bujía se les mojó por el agua que salió. Ese es neumático, o sea que perforan con aire, pero como pueden ver rompieron un acuífero. De estos hay más de 60 videos de pozos diferentes, pero yo quiero que ustedes pongan atención a lo que el mismo funcionario de la empresa de sísmica en su grabación que hizo con el celular manifiesta sobre el impacto que ellos mismos están generando. Con ese video termino mi presentación por efecto de tiempo, ¿no? Pero yo quiero que lo veamos, tiene 3 minutitos. Solo quiero el testimonio del funcionario. Ahí la bujía se les inundó por el chorro de agua que salió cuando perforaron el acuífero. Mire, plan B. Asegurarla y jalar la jungla, así sube así, la que está bombeando agua bien. Se está saliendo el agua normal. Es lo que puede causar de aquí a unos años. Las gotas de agua no te vuelven a rebotar. Le metiera una puñalada. Claro. Quien crea. Nadie cree. Pero el agua hoy en día no es que el agua se le acaba, el agua lo que pasa es que es profundida y ya no va a nuestro nivel de tierra. Pero nosotros la necesitamos. ¿Por qué? Por estos hermosos trabajos sísmicos. Y no solo eso, la petrolera. Pero la petrolera también es lo mismo. Bueno, yo por premura del tiempo y las vetas de agua no les importan nada. En otra oportunidad tendremos cómo poder mostrar mucho más impactos que genera la sísmica. Muchas gracias.